Y para dar inicio vamos a escuchar la interpretación en violín de Ada Sofío Brito Barrera, que nos va a interpretar dos temas. El primero es Memory, el tema de Cats, y el tema de la película, El Castillo Vagabundo. Muy buenas tardes, estimada Mariluz y queridos asistentes a este evento de la presentación del libro El gato de Alicia. En primer lugar, pues una disculpa porque hubiera querido asistir al evento, pero pues mis ocupaciones no me lo han permitido. Pero quisiera unirme al espíritu de todos ustedes en este evento cultural, esta presentación de esta obra, que pretende ser la primera parte de la autobiografía de la autora, así como una confesión filosófica o una búsqueda personal y espiritual, a semejanza a la búsqueda de Alicia, esa novela encantadora que representa el espíritu humano, que va en búsqueda de una verdad supuestamente más bella, más ilusionante y a veces se encuentra con una realidad, incluso dentro de los sueños, una realidad de pesadilla, pero también con sonrisas, como la sonrisa del gato. De hecho, me llama mucho la atención la segunda parte del título de la obra, Una sonrisa sin gato. Y yo siento que el ser humano, todos nosotros somos buscadores de la verdad. Y siento que aquí Mariluz está exponiendo y buscando con ansia su propia verdad en su historia personal, así como todos nosotros la recordamos, nos proyectamos y vamos buscando sueños, vamos buscando ilusiones, algo que en cada día nos haga ver más allá, así como la luz en el horizonte, la estrella, las migajas que encontramos en el suelo, como Hansel y Gretel, aunque a veces nos conduzcan a la casa de la bruja, pero al final siempre salimos volando con el cisne. Siempre hay un destino positivo. Siempre hay un final feliz. Yo creo que al participar en estos eventos, al ir a leer en un libro, estamos recorriendo un camino hacia ese destino que andamos buscando, esa búsqueda de la verdad. Aunque sea una verdad ficticia, llena de imágenes, de símbolos, pero esto nos llena, nos satisface momentáneamente para seguir buscando otra pista, otro mensaje, otro símbolo
que nos haga continuar. Este es el caso de Mariluz y de cada uno de todos nosotros. Y concretamente, Mariluz, quisiera terminar felicitándote por haberte atrevido a escribir, porque hay que ser muy valiente para escribir, para organizar este tipo de eventos, para coordinar, para abrir una casa de lectura, para atreverse a hacer lo que casi nadie hace, apostarle a las letras, a la cultura, al saber. Así que muchas felicidades. Quisiera estar allá para felicitarte y dirigirme a los demás, pero en la medida de estas posibilidades que tengo, una agenda apretada, pues te comparto estos pensamientos y quisiera animarte a continuar este camino de búsqueda a ti y a cada uno de nosotros. Existe un sentido. Existe una verdad con mayúsculas, capaz de llenar nuestro vacío. Y si tenemos ese vacío, es para llenarnos hasta el infinito. Así que de nuevo, felicidades y un abrazo. Bueno, el libro suscita muchas reflexiones. Después de haberlo leído, incluso pensé que se le podría cambiar a varios títulos. Vaya, es representativo el gato de Alicia. Pero me encontré que podía hablarse, y hay muchos elementos presentes en el libro. La historia, el sentido, la biografía, el espejo, y ahorita haré unas reflexiones sobre el espejo. El libro podría llamarse, tomando el libro de Víctor Frank, o parafraseando Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, podríamos decir que el libro podría llamarse Alicia en busca de sentido. O Alicia encuentra su propia identidad. Y quisiera partir de alguna reflexión primero sobre la historia para luego abordar el tema del sentido, el espejo, y luego algunos puntos específicos que se van suscitando en la mente después de leer en varios aspectos de la identidad que quedan presentes en el libro por las reflexiones que Mariluz va haciendo en distintas páginas hasta concluir o no concluir, porque entendí que nos quedan algunas preguntas, como por ejemplo cómo terminó fundando una biblioteca. Eso no está respondido, aquí. Sí, tercero, de acuerdo, ¿no? Esperan muchas. Partiría, y aquí quiero mis anotaciones, primero tomaría lo que dice un autor, un teólogo suizo, Hans Urs von Balthasar, en un libro que se llama Todo en el fragmento, una reflexión sobre la teología de la historia. Y ahí von Balthasar dice que el sentido está presente en la historia de todos los seres humanos, pero nunca alcanzamos a tenerlo en su plenitud. Por eso es el todo en el fragmento. El sentido que se da presente, pero que a la vez está ausente. Porque percibimos que la historia tiene un sentido, pero no alcanzamos a percibirlo en su plenitud. No nos alcanza porque no tenemos una visión completa de la historia. Primero podemos partir hablando incluso de la historia universal. Ustedes recordarán sus clases de historia que nos dividían la historia entre epocativa, medieval, moderna y contemporánea. Clasificación que sencillamente ha terminado agotada. Porque, vaya, ustedes recordarán, la época contemporánea se marca que surge en 1789 con la Revolución Francesa, pero hoy, para el siglo que estamos viviendo, prácticamente eso ya es un hecho histórico, pero muy histórico, muy pasado. Y la clasificación de contemporánea queda insuficiente, porque abarcará hasta el siglo XIX, pero el cambio en el siglo XX es enorme, muy distinto ya a lo que fue el siglo XIX, y aún podemos decir que este siglo, el siglo XXI, tenemos una continuidad del siglo XX, pues en realidad es un siglo totalmente distinto. O sea, tiene continuidad, pero ya la rompió. Y incluso caracterizado nuestro siglo por el enorme uso de la tecnología. Y esa batalla que incluso los que somos maestros tenemos con los alumnos, porque son adictos a la tecnología y tienen todo cuando estamos dando clases, su computadora, su celular, su iPad, y tienen todo. Y a veces uno sabe si están haciéndole caso a mí o están haciéndole caso a la computadora. Y lamento decir que en realidad le están haciendo caso a la computadora. Y aquí el punto es, ¿por qué no podemos hacer una clasificación completa de la historia?
Y no podemos hacerla sencillamente porque no la tenemos completa. Para poder dividir la historia en todas las etapas tendría que haber terminado ya la historia y poder decir entonces, visto hacia el pasado, cómo se divide. Pero eso no lo podemos hacer. Y por eso von Balthasar dice que el sentido está presente y lo percibimos en algunas etapas, pero solo lo percibimos parcialmente, aunque es el todo en el fragmento, por eso es el título de su libro. El sentido está ahí presente, aunque lo vamos percibiendo un poco, lo dijo ahora el doctor Vega hace un momento. Estamos persiguiendo el sentido, pero no lo alcanzamos a tener en su plenitud. Y eso nos obliga a una reflexión histórica y un pensamiento profundo que nunca va a agotarse, porque siempre estamos en búsqueda. Particularmente esto también sucede, y a veces algunas personas se atreven, como Alicia, bueno, se atreven a hacer una reflexión sobre su propia vida individual. Entonces tenemos la reflexión autobiográfica, que es un desafío, porque enfrentarse a reflexionar sobre la propia vida es adentrarse en algo en lo que usualmente no nos adentramos. O sea, a veces mucha gente, y lo veo en las clases, lo veo con la vida cotidiana, que la gente no se enfrenta a tratar de descifrar el sentido de su vida, sino simplemente vive. Es decir, pasa la vida. Y en algunos momentos podemos decir que el epitafio de muchos es: vivió, murió y ni cuenta se dio. Porque esa es la realidad de muchos. No hay una reflexión más profunda sobre esto. Y entonces, pero podemos hacer una reflexión ahora sobre el espejo. De hecho, en cierto modo, todos los seres humanos somos un espejo. Y de nuevo me remito aquí a las cuestiones filosóficas. La filosofía surgió como un conocimiento especulativo. Y usualmente la palabra especulativo lo tomamos como si fuera estar inventando hipótesis y opiniones y juicios para comprender las cosas. Pero no es ese el sentido que tiene la palabra especulativo. Especulativo significa, o viene del significado de que speculum, en latín, es un espejo. Y la filosofía y la ciencia surgieron porque el hombre pudo contemplar el universo y hacer lo que hace un espejo frente al universo. Es decir, reflejar el universo. Y no nos damos cuenta de la enorme importancia que tuvo históricamente cuando el hombre concibió esta idea de que puedo reflejar con mi mente el espejo, o perdón, la realidad que está frente a mí como lo hace un espejo. Pero entonces, este primer punto es el primer espejo, vamos a decirlo así. Me convierto en un espejo porque reflejo la realidad. Pero luego viene otro punto. Cuando una persona reflexiona sobre sí mismo frente a la realidad que está reflejando, entonces se convierte en el espejo del espejo. O en el espejo que está detrás del espejo. Porque ahora reflexiono que yo estoy reflejando la realidad y entonces comienzo a reflejar que yo reflejo la realidad. Y entonces me convierto en el espejo del espejo. Pero más aún, y nos llegamos a un tercer espejo. ¿Por qué razón? Cuando alguien escribe una autobiografía o escribe su biografía, nosotros entonces estamos reflejando lo que él reflejó de la realidad. Y entonces nos convertimos en el espejo del espejo del espejo. Y esto se ve incluso también reflejado, bueno, cuando leemos una autobiografía, y por eso las autobiografías nos cautivan. Creo que todos hemos leído el diario de Ana Frank, y todos nos sentimos cautivados por esa narración, por el mismo libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, que tiene mucho de biográfico, de autobiográfico en el campo de concentración. Pero entonces es fascinante porque nos hace reflejar una realidad que muchos no nos atrevemos, y que incluso está vinculado también a esa narrativa que se hace, y los psicólogos lo saben, que se hace en la terapia. Porque si hay algo por lo que la gente le tiene miedo a la terapia, es porque tiene que hablar de sí mismos. Y lo primero que diría el terapeuta cuando llega su paciente el primer día es: pues cuéntame tu historia. Y eso es desafiante y además causa miedo, porque usualmente tenemos que decir en terapia lo que no nos atreveríamos a decir o lo que no decimos en público. Y de hecho muchos, después de los primeros contactos, 1 o 2 sesiones, huyen, no regresan después de ese contacto. Porque lo que entra en juego es que cuando narro mi propia vida, descubro el sentido que tiene, o el sinsentido que también tiene, descubro lo que he hecho o lo que no he hecho, y entonces incluso se vincula con esto que también narra aquí Mariluz, en el libro, porque hace referencia también al mundo de Dante. Cuando uno llega a la terapia, que corrigiendo incluso la gente piensa que se va a terapia porque todo el mundo está loco, y en realidad es falso. Todos necesitamos terapia alguna vez. Llega la gente a narrar su propia historia, y a veces es narrar su propio infierno. Porque el que llega generalmente con conflictos, con dificultades que lo están haciendo sufrir.
Y el primer paso, por supuesto, es atreverse a decir lo que estoy viviendo, porque estoy viviendo un infierno. Y el proceso terapéutico, que por supuesto es a veces doloroso, el tener que narrar lo que he hecho, y el saber que además mucho de lo que me ha sucedido es porque yo lo he decidido. Es decir, la gente suele decir es que los otros me hacen, pero olvida qué es lo que tú estás haciendo y qué es la respuesta que tú estás dando. Y en ese proceso se convierte en un proceso de purificación, tal cual exactamente salir del infierno para pasar al purgatorio. El problema es que no llegamos a paraíso, nos quedamos cortos. Pero es un proceso en donde nos aproximamos hacia allá, a salir del purgatorio, que es esa purificación de lo que estoy viviendo para comprender mi propia vida y entonces alcanzar mi propia identidad. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué he hecho y qué estoy haciendo en mi vida? Porque al fin y al cabo, el descubrir la identidad es eso precisamente. No es inventarla, no es construirla, es descubrir lo que ya está ahí y simplemente hacerlo que brote hacia el exterior. Primero en mí y ya luego que los demás lo vean. Lo descubro mi identidad, no la invento. Esa ya está ahí. Solo a veces lo que hay que hacer es desempolvarla como quien desempolva un espejo para poder ver lo que realmente estaba ahí. Porque cuando está sucio, cuando no reflexiona sobre ti, es como si el espejo estuviera opaco y entonces está distorsionada la imagen que tú estás viendo. No te estás viendo a ti mismo. Es fascinante después de todo cuando uno descubre esto y cuando se atreve a dar el paso, porque atreverse a decirlo, por eso nos cautivan libros como este. Porque descubrimos la narrativa de cómo una persona descubrió su identidad y entonces nos invita a seguir ese camino. Y entonces brota que el tema es el sentido, como dijo el doctor Begue, pero el tema también es la identidad. ¿Quién soy? Que a veces pensamos que la respuesta es una respuesta única y definitiva, cuando en realidad la respuesta no es única y definitiva. No es quién soy porque ya soy de una manera estática, sino más bien quién estoy siendo. Y eso significa que he sido en el pasado alguien, en este momento estoy siendo alguien, pero hacia el futuro se vislumbra hacia dónde puedo llegar a ser. Y entonces brota ahí la necesidad del análisis de la propia identidad, que se encuentra aquí reflejado en el libro. Mira algunas páginas, que no voy a leer las páginas, sino voy a hacer la reflexión. Vaya, en este proceso de irse encontrando y de descubrir la propia identidad y de recorrer este camino que incluso propone tanto como el Gato de Alicia, como el infierno, el purgatorio y el paraíso, es este proceso de ir descubriendo y purificándome para descubrir la identidad más profunda que tengo y que incluso le haré la reflexión hacia el final, pero bueno, la reflexión hacia el final, porque hay un punto que Mariluz menciona que es esa vinculación con Dios, pero me estoy adelantando porque hay muchos procesos antes para poder analizar esto. Y entonces en la pregunta y en la cuestión de la identidad, pues ya lo he dicho, todo ser humano debería preguntarse quién soy, y la pregunta más exacta sería quién estoy siendo. Y este proceso de descubrir la identidad y de descubrir mi historia, pues ofrece muchos momentos específicos, que aquí voy a mencionar como cuáles, son como 5 los que me encontré que podemos mencionar. El primero es que descubro mi identidad y descubro quién soy porque estoy actuando. Los hijos de pronto nos dicen o platican cuando hacen test de orientación vocacional que hay personas que cuando les hacen test de interés responden nada me gusta. Y cuando responden nada me gusta, pues evidentemente ¿cómo te puedo orientar si nada te gusta? O sea, ¿cómo descubro quién soy? Pues actuando. Como les digo a mis alumnos en otras clases, ¿cómo voy a descubrir, por ejemplo, si soy capaz de bailar si no bailo? O sea, a lo mejor de veras algunos dicen es que tengo 2 pies izquierdos, pero bueno, alguna vez has bailado. Lo has intentado siquiera. O sea, me descubro en la operación. ¿Qué equivale a decir cómo descubro mi vocación? Pues la descubro porque estoy actuando y porque estoy haciendo algo en lo que me descubro que soy muy apto para hacerlo. Y cuando intento algunas otras cosas, descubro que no soy apto para ello, ¿no? Algunos descubren dibujando que no son buenos para el dibujo y entonces, por ejemplo, si hay un gráfico no será para ellos. La arquitectura y cosas por el estilo. Otros descubrieron que no son buenos para las matemáticas y entonces ni ingeniería, ni administración o contabilidad serán para ellos. Porque descubro que no puedo hacerlo. O sea, me descubro en la operación, me descubro actuando. Esto queda narrado, por ejemplo, en la biografía de Mariluz, cuando nos habla de sus procesos para descubrir su vocación, sus tareas y su trabajo psicológico, bueno, de terapia y en distintos ámbitos en los que estuvo actuando. De hecho, Aristóteles diría
que en más profundo sentido se descubre cuando conocemos la finalidad. Para Aristóteles es fundamental el que descubro lo que soy, porque descubro para qué soy. Casi la vocación es descubrir para esto nací. Pero tiene dos momentos que, sin embargo, uno sí lo alcanzamos y el otro no lo alcanzaremos ahora. Uno, porque descubro que soy bueno para el derecho, para la arquitectura, para la psicología, para la medicina, para lo que sea. Pero Aristóteles, al mencionar que la plenitud de la identidad la descubro en el para qué, pues no lo alcanzamos nunca a descubrir cuál es el para qué último de nuestra vida. Ese lo descubriremos después de muertos. Cuando pueda comprender cuál fue el significado último de mi vida y qué fue lo que hice y hasta dónde impacté o no impacté a los demás y qué dejé de hacer o qué no dejé de hacer. Porque nací para algo. Lo viví con mi vocación a lo largo de los años, en un proceso que se desarrolla, pero como dice Juan Baltasar, no alcanzamos la plenitud, por lo menos no ahora. Y tendrá que ser después en la trascendencia. Pero nos queda que hemos descubierto algo de nuestra identidad, porque cuando descubrimos para qué somos y lo que hacemos, podemos decir, para esto nací, aunque yo no alcance a dimensionar cuál es el significado exacto de todo lo que yo estoy haciendo, porque no lo veo. Y a veces incluso eso puede ser que a los seres humanos nos cause cierto desconcierto, porque quisiéramos saber hasta dónde llega lo que estamos haciendo y quisiéramos alcanzar esa plenitud de sentido. Y siempre tenemos nostalgia por saberlo. Casi quisiéramos que un ángel viniera a decirnos, es esto. Y aunque no lo dijera, de todos modos seguiríamos anclados en el tiempo, y entonces, aunque lo sabrías, no alcanzarías a dimensionarlo en toda su plenitud. Y bueno, esto se descubre, lo estuve analizando en la parte de las peripecias de Mariluz para encontrar su camino vocacional, psicológico y el lugar exacto donde trabajar. Pero otro punto interesante en que se descubre la identidad es en el amor. Y ahí nos entramos en un terreno también actual y difícil, porque el amor tiene sus bemoles, vaya, tiene sus riesgos, diría yo. ¿Qué ocurre muchas veces en el enamoramiento? Que en el enamoramiento está presente mi propia identidad y con de lo que aquello que me enamoro dice quién soy yo. Pero casi habría que tener cuidado, porque la imagen que a veces tenemos de nosotros mismos es la imagen que hemos recibido de nuestra propia familia. La familia prácticamente nos forja una identidad, porque y además incluso los filósofos actualmente, bueno, siempre han discutido ¿qué es lo primero que conozco? ¿Me conozco a mí o conozco lo que no soy? Y es difícil determinarlo, porque cuando conozco que yo soy yo, descubro que no soy el otro. Es un poco juego de palabras. Y entonces dice, ¿qué es primero? ¿Descubrir que no soy el otro o que soy yo? Y hay una discusión ahí entre los filósofos, principio de identidad o principio de no contradicción. Sin embargo, el punto es que la familia me indica quién soy yo. Al fin y al cabo, lo primero es cómo me tratan y entonces ahí descubro quién soy. Tiene sus dificultades también, porque a veces, y como nos lo dan Mariluz y muchos nos sentimos identificados, se dan rivalidades en la familia. Al fin y al cabo, a veces entre hermanos siempre parece que, como dice el dicho, que el pasto es más verde en el jardín del vecino. Y siempre los hermanos tenemos a pensar que a él le va mejor que a mí. Y cuando le preguntamos a él, pues resulta que él siente que también le va mejor a él que a sí mismo. Y siempre estamos en esa confrontación, pero eso forja de alguna manera nuestra identidad, y hay quienes no salen de esto. A veces habrá que salir de la familia para descubrir quién soy, en el sentido de ver otra perspectiva. Pero lo aplico porque aquí el problema realmente a veces puede ser que de quien me enamoro y aquello que se convierte en el objeto de amor está reflejando mi propia identidad, y entonces corremos un riesgo, porque a veces la gente no ha madurado lo suficiente, y entonces ¿de quién me enamoro? Pues de aquel que se ajusta a mis propias necesidades, que no pueden ser las más convenientes. Y entonces el enamoramiento se convierte en una forma de me enamoro de alguien porque me viene bien como me viene una prenda de vestir, porque me viene bien una blusa, porque me viene bien una camisa, pero no necesariamente lo que más me conviene. Si he crecido en una familia en donde, por ejemplo, los padres han sido demasiado rígidos, duros y hasta violentos quizás, ¿de quién me voy a enamorar? Pues una persona que refleje eso, porque me ajusta muy bien, porque ese es el modelo y el esquema que yo aprendí. Y ese es el riesgo que corremos muchas veces en el enamoramiento, particularmente de los jóvenes que tienen mucha inmadurez. Y de los no tan jóvenes, porque también eso sucede. Eso sucede también. Y entonces el enamoramiento refleja quién soy. Pero habría que superarlo, es decir,
Pues lamentablemente no es la primera persona que te enamora será la más conveniente. Aunque, paradójicamente, probablemente los primeros amores son los que más vuelven. Y la primera novia, el primer novio puede ser que lo recuerdes 20 o 30 años después. Y siga esa huella que te dejó. Pero lo más importante es que sería la identidad mayor, la alcanzo cuando alcanzo mi propia madurez. Y entonces cuando el amor ya no es porque me ajusta o me conviene como una prenda de vestir, sino porque ahora descubro que yo tengo una plenitud personal, ahora estoy completo y entonces puedo compartir un ideal y entonces sí, mi identidad está en el otro, pero porque compartimos un ideal. Por eso es falso, de hecho, la expresión de que he descubierto mi media naranja. Eso es mentira. Eres una naranja completa. Y habrá que corregir esa expresión. El amor me descubre mi identidad, pero solo cuando eres maduro. Cuando ya alcanzaste tu propia identidad de quién eres, y entonces ahora sí puedes caminar con otra persona para compartir un ideal. Es un elemento muy álgido también con respecto hacia la identidad. Y llegaremos a otro punto que aquí menciona en el texto, que es el de la adversidad. ¿Por qué la adversidad es importante para alcanzar nuestra propia identidad? Hoy vivimos en una época en donde la gente huye del esfuerzo, le tiene miedo a los esfuerzos, no quiere hacer esfuerzo y huye del dolor. Y vivimos pensando en que la salida, incluso como el filósofo antiguo Epicuro decía, pues la vida está centrada en el placer. Él dice no en el placer necesariamente corporal, sino en una vida tranquila, en una vida satisfactoria, en donde la paz es muy bien. Y hoy esto se ha convertido en el ideal de muchos. Pasa bien la vida. Y si ya lo estás pasando bien en la vida, incluso hoy estamos pensando, y en algunos países europeos ya se autorizó, que si la estás pasando muy mal, pues suicídate. Creo que habrán visto esa noticia de esta chica de europea que simplemente pidió la eutanasia porque estaba deprimida y dijo, yo me cansé de vivir. Y le autorizaron la eutanasia a 20 y tantos años, 21 o 22 años. ¿Cuál era el motivo de morirse? Que no era ni siquiera una enfermedad terminal, dolorosa, lo que sea que suele ponerse de argumento, sino simplemente porque ya me aburrí de vivir. Y esto está reflejado en la mentalidad de muchos. Huimos de la adversidad, olvidando que la adversidad nos forja. Por supuesto, la adversidad siempre trae cosas buenas, aunque no las vemos. Si hay un momento difícil es cuando estás en una adversidad porque todo se oscurece. Pero es en el momento en que enfrentas una adversidad cuando puedes crecer. Entonces habría que procurar, bueno, no hace falta, la vida te la da, pero habría que procurar dejar que los hijos enfrenten las adversidades. A veces los papás cometen el error de decir, yo no quiero que mis hijos sufran porque yo sufrí, sin darse cuenta que ese sufrimiento que los padres tuvieron fue lo que los hizo crecer. Y entonces no le quites al hijo la oportunidad de crecer. La adversidad entonces se nos presenta sin rostro, pero nos trae muchos bienes. Y entonces por eso se me ocurrió cuando estaba leyendo mucho de la narrativa de las cosas que está aquí en el libro, que en efecto la adversidad podríamos definirla como la sonrisa sin gato. Porque nos trae una sonrisa, nos trae bienes, aunque su rostro no lo vemos. Porque todo se ensombrece y se oscurece y no alcanzamos a ver lo que estamos recibiendo. Casi, aunque por supuesto nadie lo va a hacer así, pero deberíamos de alegrarnos de tener adversidades. Porque cuando estás bien, entonces las cosas están mal. No estás creciendo y deberíamos de dejar que la adversidad te enfrente. Y por supuesto lo que importa es la respuesta que hace la adversidad. Porque hay algunos que sencillamente quedan aplastados por la adversidad. Y no tienen elementos, no tienen herramientas para enfrentarlo. Y de nuevo lo veremos, ¿por qué no los tienen? Pues porque de niños no les permitieron enfrentar adversidades pequeñas, conforme a su edad, que fueran creciendo. Y el último punto que descubrí, o que estuve después de leer el libro, pensarlo con calma, pues llegaremos a un punto que parece hasta cierto punto secundario, pero que es uno de los elementos, diría yo, más importantes, que es el vínculo con lo religioso. Mariluz nos narra toda su experiencia para conseguir la novedad matrimonial, para vivir sus convicciones religiosas. Y resulta que al fin y al cabo la identidad del ser humano está principalmente en lo religioso. Y paradójicamente, si hay algo que hoy se ha olvidado, es lo religioso. Vivimos en una sociedad que se confiesa no creyente, que se confiesa atea. En realidad, en muchas ocasiones, más bien antitea.
y se rechaza totalmente a Dios. Y entonces uno dice, estás en el vacío totalmente. Porque al fin y al cabo la identidad del hombre, ¿de dónde viene? Pues de reconocer lo que soy. Pero este reconocer lo que soy, paradójicamente, es reconocer que soy nada. Como les digo a mis alumnos y les pregunto, hace 100 años, ¿qué éramos todos los que estamos en un salón como ahora? Vale, ¿no? Hace 100 años, ¿qué éramos todos nosotros? ¿Y cuál es la respuesta? Nada. Y entonces luego les digo a mis alumnos como para que se depriman. ¿Qué le pasaría al universo si tú no existieras? Y lamento decirte. Por consiguiente, hace 100 años o más años, tú eras nada, no eres necesario, no tendría ninguna razón por la cual tú tuvieras que existir. Sin embargo, estás aquí. Y entonces también les digo, ¿cuántas son las millones de posibilidades de personas que podrían haber existido y no existen? Nada más piensa, les digo a mis alumnos, ¿con cuántas personas pudieron haberse casado tus padres y no se casaron? Virtualmente con miles. Por lo tanto, si yo me hubiera casado con esta otra, hubiera tenido unos hijos que por lo tanto no existieron porque nunca me casé con ellas. Y entonces hay millones de posibilidades de seres humanos que jamás existieron, ni existirán. Pero tú estás aquí. Y entonces ya después de que se deprimieron, habrá que decirles, bueno, nada, anímate, porque si tú existes es porque Dios te ha pensado específicamente a ti. Pudieras no haber existido y pudieran haber, hay millones que no van a existir, pero tú sí existes. Y aun cuando no eras necesario, Dios pensó en ti. Y se convierte entonces el descubrimiento de la propia identidad, que parece paradójico que el hombre con la no creencia, con el ateísmo, renuncia precisamente a su más íntima intimidad, válgame la redundancia, como veas lo más íntimo de mi intimidad, que es la presencia de Dios. ¿Por qué soy? Porque Él me ha dado el ser. Y además resulta que si pensamos en Dios, pues pensamos en una inmensidad y en un infinito, pensamos en un abismo de profundidad. Y lo más significativo, cuando pensamos en esta parte de la identidad del hombre, es que Dios tiene un espejo. Y ese espejo es el hombre. Porque el hombre es otro abismo. Un abismo, y dice el Salmo 41 de la Biblia, dice, así como el ciervo desea los ríos de las aguas, así mi alma te desea a ti, Dios mío. Y más adelante ese mismo Salmo, después de expresar esa nostalgia por alcanzar a Dios, que es la búsqueda del sentido en plenitud hacia el que caminamos todos los días, o nos esforzamos por caminar todos los días, después de clamar esto dice literalmente en latín, gurgen gurgit en boca, el abismo llama al otro abismo. ¿Cuál es ese abismo que llama? Dios está llamando al hombre, porque el hombre es el espejo de Dios, y siendo el espejo de Dios puede reflejarlo en toda su plenitud. Y esto es una maravilla. Me extraña y siempre me ha asombrado cuando la gente lo rechaza sin siquiera saber por qué, porque tengo muchos alumnos jóvenes que dicen que yo soy ateo. Claro, cuando le preguntas por qué eres ateo, no tienen ni la menor idea de por qué son ateos. No saben decir por qué, cuál es la razón. Es más, alguna vez me asombró alguno que me dijo, incluso que no era católico, porque decía que hace 500 años Lutero la iglesia vendía indulgencias. Y dice uno, bueno, hoy me presentas un argumento de hace 500 años y por eso tú dices que tú eres católico. Válgame. Y le puedo preguntar qué son las indulgencias y no tiene tampoco ni la menor idea. Pero bueno, al punto. La identidad mayor del ser humano se alcanza en esta relación con Dios. Y ese es el punto fundamental que hasta me hizo pensar en este cuento de Alicia, porque al fin y al cabo Alicia llega, porque se mete por un agujero y cae a la misma. Me pareció tan significativo que el libro cierra en esas reflexiones sobre su esfuerzo para lograr la humanidad, pero es simplemente el reconocimiento al fin y al cabo de que la convicción religiosa es lo fundamental para todo ser humano. Bien, son todas estas las reflexiones que encontré en este libro, porque encontré que el libro era la identidad, y descubrir que somos el espejo, y que finalmente todos somos el espejo de Dios. Y eso es una profundidad y literalmente una maravilla. Y por eso Alicia está en el país de las maravillas. Con esto le dejo la palabra precisamente a Alicia. Estaba pensando cuando escuchaba al maestro Juan Carlos
¿qué podría yo decir ahora de mi libro? La hayas preparado aquí, ¿no? Y me ponía a pensar, creo que dos cosas importantes, porque a mí me gustaría mucho la parte de la interacción, ¿no? Que me preguntaran y nos preguntaran y poder contestar o platicar lo que ustedes quisieran, ¿no? Pero creo que dos cosas importantísimas. Una es, ¿por qué más que una autobiografía yo siempre recalco que es una confesión? Creo que ese es un punto importante. Yo descubrí el género de la confesión filosófica gracias a una filósofa que se llama María Zambrano. María Zambrano es una filósofa poeta que usaba la poesía para filosofar. Se las recomiendo muchísimo, de verdad. Y María Zambrano habla de la confesión filosófica. La primera confesión filosófica fue la de San Agustín. Me imagino que conocemos a San Agustín. Y una de las cosas que recalca mucho María Zambrano en lo que es el género de la confesión filosófica es la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad y el tema de la realidad. Una de las cosas, yo llevo más de 20 años como psicóloga y a todo el mundo le cuento que me hice filósofa porque la verdad es que la psicología no me estaba ayudando a ayudar a mis pacientes. Pero de la filosofía salté a la teología, porque la filosofía eran como unas pequeñas piezas que te llevaban a algo todavía mucho más grande. Y en terapia he descubierto mucho el tema del vacío. El vacío existencial es un tema muy fuerte en la actualidad. Y la verdad les voy a decir una cosa. La psicología no tiene las respuestas. La gente va a terapia, la gente que llega conmigo a terapia, llega muy decepcionada, desilusionada, frustrada, porque así como hay mucha gente que no se atreve a ir a terapia, hay gente que sí lo intenta, y lo intenta muchas veces. Pero la realidad es que no necesariamente es que se hayan topado con malos terapeutas. Es que en realidad el vacío existencial es algo muy espiritual, es algo muy profundo. El otro día le decía yo a mi esposo, es increíble porque me ha tocado muchas veces en terapia que mis pacientes quieren abordar el tema religioso o el tema espiritual y no se atreven a hacerlo porque creen que en terapia no se debe de hablar de eso. Y es algo que se dice comúnmente, ¿sí? O sea, que en terapia, porque prácticamente la terapia, viéndolo desde un aspecto cognitivo, ¿no? Es como algo en el cerebro que se descompone y como que lo tenemos que componer. Y el aspecto espiritual, pues ahí quedó. Entonces, cuando la gente se atreve, porque después de varias sesiones como que de pronto surge el tema, y esto hace varios años que me empezó a suceder, ¿no? Yo decía, es que ese es un tema del que los psicólogos tampoco tenemos ni la menor idea, porque tampoco nos enseñan cómo abordar. Y yo me volví consultora filosófica porque la realidad es que a mí lo que me llevó a este descubrimiento de mi sentido religioso y de mi identidad, pues fue la filosofía, porque es la búsqueda de la verdad. Entonces, hay una frase de María Zambrano que dice: estos caracteres definen la confesión filosófica: la desesperación de sí mismo, la huida de sí en espera de hallarse. La confesión supone una esperanza. Y entonces ella dice que a diferencia de la autobiografía, en donde la persona como que se complace a sí misma porque es como un recordar nada más, ¿no? Ella dice, no, aquí no estás recordando cosas que te sucedieron, estás intentando enfrentarte a la realidad. Porque esa desesperación o esa huida de sí es una huida de la realidad, que es un problema gravísimo que tenemos ahorita las personas, el tema de la realidad y el tema de la verdad. Porque entonces, como dice María Zambrano, como nos da miedo la verdad, entonces ¿qué hacemos? Pues decimos que no existe. Y como no nos queremos enfrentar a la realidad, pues también decimos que no existe la realidad y que cada quien puede tener su propia realidad. Y entonces cuando la gente llega a terapia, llega realmente confundida, llega realmente
totalmente hecha un lío, ¿sí? Porque su cabeza es una confusión. De hecho, me atrevo a decir, en mi experiencia, yo hablando de mi experiencia, que cada vez se ven más, no solo trastornos de depresión y de ansiedad, sino también más trastornos mentales, como cuestiones psicóticas. ¿Por qué? Porque realmente estamos fuera de la realidad, ¿sí? Entonces, esta búsqueda de la que está hablando María Zambrano, me parece realmente, digo, pues es que la gente llega a terapia porque quiere la verdad. Yo siempre se lo digo a mis pacientes, tú no vienes por mi opinión no creo que te importa, la verdad, ¿no? O sea, yo creo que vienes a buscar la verdad de lo que te sucede. Quieres entender qué te pasa, quieres entender la vida, tu situación, ¿no? ¿Por qué estás tan confundido? ¿Por qué no puedes tomar una decisión? ¿Por qué sientes que nada tiene sentido? O sea, y eso no te va a servir si te doy mi opinión. Y entonces descubrí que la terapia también era una búsqueda de la verdad. No de mi verdad, ni de su verdad, de la verdad. Y el tema de la realidad es todo un tema, ¿sí? Y bueno, ahorita, básicamente, eso fue lo que me llevó a mí a escribir este libro. Yo siempre digo que me atreví a hacerlo porque es además un homenaje a mis pacientes, más de 20 años de conversaciones y de terapias, de escuchar a las personas, de que te dejen entrar a su mundo, que los acompañes. Y yo sentía que tenía que contarles mi historia, porque los terapeutas también hacemos procesos. Y una cosa que también decía María Zambrano que me impactó mucho, dice, el filósofo ha tenido que transformarse para entrar en la filosofía. Y sí, porque en esta búsqueda de la verdad tienes que enfrentarte a muchas cosas, sobre todo a la realidad, no a mi realidad. Entonces, ¿cómo cuentas tu historia haciendo esta búsqueda? ¿Cómo cuentas tu historia? Pues tratando de enfrentar la realidad. Una de las cosas más difíciles, y por eso me basé mucho en Dante, porque la Divina Comedia, para quien no la haya leído, de verdad lean la Divina Comedia. La Divina Comedia, además de ser una búsqueda, es un asunto de responsabilidad. La Divina Comedia es, todo tiene consecuencias. Y vamos a pagar las consecuencias. Ahorita a la gente le encanta decirle karma. El karma. Ok. En realidad son las consecuencias, y Dante lo dijo en la Divina Comedia. Todo lo que tú hagas va a tener una consecuencia. Y tienes que asumir esa responsabilidad. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que los seres humanos generalmente hacemos, y también creo que lo hacemos con más énfasis en la actualidad, es buscar a quien echarle la culpa de todo lo que nos pasa. Y fíjense que hay gente que pues piensa que soy muy buena como psicóloga, como terapeuta, pero hay gente que piensa que soy fatal. Y la realidad es que pues yo soy una terapeuta muy confrontativa. Y una de las cosas que de verdad desespera un poco es la cuestión del victimismo en las historias, ¿sí? Porque realmente enfrentar y asumir la responsabilidad es, yo me puedo decir que es el objetivo más grande de la terapia. Hablamos mucho de empoderarse, pero para empoderarte en tu historia tienes que asumir mucho la responsabilidad, ¿sí? Porque para que puedas entender que lo que puedes cambiar está en tus manos, y que también hay una cosa que se llama la realidad, en donde hay muchas circunstancias que no dependen de ti y que las tienes que enfrentar. Entonces, este tema de no huir de la realidad, no huir de la verdad, pues realmente es complicado, ¿sí? Y bueno, básicamente para mí la realidad es un signo, siempre es un signo de algo más grande. Por eso la historia de Alicia me gusta, porque yo tengo un taller de cuentos, que realmente es un taller para hablar de la fantasía, porque la fantasía es una herramienta hermosa para acercarnos a la realidad, porque nos ayuda a darnos cuenta de que todo en la realidad es un signo, significa algo, hay algo detrás de la realidad. Y yo entiendo que la vida es eso, es una búsqueda, ese sentido, como decía Juan Carlos, ¿sí?
ese sentido es tratar de ver qué hay detrás de la realidad. Pero si ya no hay realidad, porque no existe la realidad, y además yo me la puedo construir como a mí me dé la gana, pues tristemente, como decía Juan Carlos, se vuelve solo un proyecto, una proyección, la realidad, pues de lo que yo quiera, de lo que yo soy. Y si no sé ni quién soy, pues entonces no proyecto nada, entonces no estoy viendo nada. Yo prefiero ver la realidad como una búsqueda, como un descubrimiento, como algo en donde se desvelan y se revelan situaciones, y donde se revela también quiénes son. Eso es lo que intenté hacer en este libro, que es la primera parte. Ya mucha gente ya me reclamó que llegó al final y se quedó como que qué pasa después, porque en esta primera parte está el infierno, el purgatorio, y en la segunda parte pues está el paraíso. ¿Sí? Y en parte lo hice así porque quería vivir este momento. O sea, realmente este momento tiene que estar en el paraíso. Yo quería vivir este momento, quería saber también qué pensaban las personas de mi historia, de la historia que había escrito, ¿no? Ir dando saltos en el tiempo, porque además no hay como una continuidad tan cronológica. La primera persona que me ayudó a revisar y a editar el libro me decía que eso así como que le causaba un poco de, dije, qué bueno que pasó, porque eso era lo que yo quería. Realmente no es como que estés contando una historia, ¿no? Sino estos saltos en el tiempo, que así empieza nuestra historia, ¿no? Vamos viviendo, como decía Juan Carlos, sin tener esa comprensión de la totalidad, porque además otra cosa que he descubierto en terapia es que la gente a los 20 años o a los 25 años ya quiere tener toda esa comprensión. Y la verdad es que es muy pretencioso. Yo desde hace muchos años la gente me insistía en que yo escribiera un libro. Me acuerdo que tenía un amigo, y de hecho lo cuento en el libro, ¿no?, que me decía, ¿por qué esperas para escribir tu historia? Y yo, pues un poco más de entendimiento, porque creo que todavía no lo tengo. Y bueno, el año pasado cumplí 50 años, así que para mí era muy significativo que ese libro se escribiera en ese año, ¿no?, 50 años de vida, y de tratar de entender. ¿Sabe cuántos años tardó Dante en escribir la Divina Comedia? 18 años. 18 años para escribir la Divina Comedia. Yo no me tardé 18 años escribiendo este libro, pero viví 50. Y de alguna manera, el entendimiento, como decía Juan Carlos, no necesariamente llega con la vejez, pero sí te abre muchas más puertas hacia la realidad. Y pues no sé, yo entiendo que puedo ser mejor psicóloga, mejor terapeuta, gracias a eso, ¿sí? Y yo necesitaba contar eso. Entonces, ese es el motivo por el cual escribí este libro, ese es el motivo por el cual es una confesión. De hecho, una de las cosas que en la religión católica tenemos es la confesión, muy criticada, por cierto. Pero es una forma, yo siempre le digo a la gente, esto que vienes a hacer a terapia es una confesión. Vienes a confesarte y yo te estoy escuchando y te doy la absolución. O te digo, todavía no. Y básicamente así es, ¿no? Es decir esta historia en voz alta, porque hasta que lo decimos en voz alta, tengo muchos pacientes que me dicen, psicóloga, ahorita que lo dije en voz alta no sonó como cuando lo pensé en mi cabeza. Sí, le digo, y si lo pones en un papel te vas a sorprender todavía mucho más. Bueno, de hecho, el libro nace también de un taller de escritura terapéutica que yo tengo, en donde yo le explico a las personas que la escritura es una forma de acercarnos a la realidad. Que las palabras tienen su propio poder, que básicamente no es como que nosotros nada más le demos el poder a las palabras tienen su propio poder, y las personas en el taller aprenden un poco a usar las palabras con su propio poder, y es complicado, ¿sí?, porque generalmente ni siquiera sabemos qué significan las palabras, ¿no? Entonces desde ahí ya empieza esta dificultad de podernos acercar. Entonces saber lo que significan las palabras pues es más grande. Entonces, pero ponerlo en un papel, siempre les digo, es algo concreto, es llevar todo esto que tienes en tu cabeza. De hecho, la gente que tiene ansiedad, trastorno de ansiedad o sufre mucho de ansiedad, generalmente es gente que su cabeza no deja de pensar, está produciendo, ¿no?, pensamientos todo el tiempo y está ahí. Y atrapar eso y ponerlo de manera concreta, por eso hay gente que a veces
no puede escribir sus historias, ¿no? Y se le dificulta, porque realmente ponerlo en el papel es enfrentarlo, es confrontarlo. Entonces es un ejercicio que realmente vale la pena. Y bueno, yo creo que hasta aquí llego porque sí quiero ir a preguntas. Tengo mucha curiosidad. ¿Hay gente aquí que ya leyó el libro? ¿Sí? Bueno, de hecho, como hacen todos los escritores, yo ya soy escritora, pues voy a leer un fragmento del libro, ¿ok? Y me voy a atrever a leer, a lo mejor los que ya han visto pues algunas de las entrevistas que me han hecho, porque ahora ya soy famosa. Hace poco leí yo ya lo había leído antes, pero le pregunté a mi esposo, a José, ¿cuál fue tu parte favorita del libro? Y voy a leer su parte favorita de José. Entonces, una de las cosas para los que no han leído el libro, ¿sí?, es que pongo fragmentos de Alicia en el País de las Maravillas y entonces voy contando mi historia usando un poco pues, la historia de Alicia. Entonces, La reina Alicia, así se titula esta parte. Vaya, esto es maravilloso, dijo Alicia. Nunca pensé que sería reina tan pronto. Y ahora le diré de qué se trata. Majestad, continuó en tono severo. Siempre le había gustado regañarse a sí misma. No puede andar revolcándose así sobre la hierba. Ya se sabe que las reinas tienen que ser dignas. Recuperar el reino no fue sencillo. Era gran parte mi responsabilidad lo que había sucedido, y ahora tenía que solucionarlo. Fernando insistía en querer regresar, pero ya nada podía hacerme cambiar mi decisión. Lo mejor era ya que todo acabara. Se acercaban las vacaciones de diciembre y planeaba ir a Campeche a casa de mis padres. Así que le hablé a Fernando, lo cité y le dije que necesitaba hablar con él. En esa charla le comenté que sí volveríamos, pero que en una prueba de su amor necesitaba que me dejara el carro y que lo pusiera a mi nombre. Me preguntó para qué lo quería si no sabía manejar, y le comenté que eso no era importante, que me demostrara que confiaba en mí. Y así lo hizo. Me endosó el vehículo, lo dejó en la casa y quedamos de vernos a mi regreso. Antes de irme, cambié las cerraduras de la casa, hice mis maletas, subí a mis mascotas al carro, Dalí, una hermosa pastora alemán, y una tierna French llamada Sisi. Y aprovechando que era un vehículo automático, me lancé a la carretera rumbo a mi ciudad natal. No sabía manejar, era cierto. En algún momento de mi juventud mi padre intentó enseñarme, pero el miedo era tan grande que nunca lo conseguí. Pero ese día despertó en mí una fuerza acompañada de voluntad, de esa que yo siempre tuve, pero que se mantuvo dormida por un buen tiempo, y pensé en la libertad. Sentí miedo, pero al mismo tiempo emoción. Esa carretera por la que siempre transité tantas veces y en la que no podía perderme, pues debía ya sabérmela de memoria. La diferencia es que ahora yo sería la piloto y de mí dependería llegar a mi destino. Disfruté de ese viaje, lo recuerdo con claridad. La música que sonaba en el estéreo era mi favorita. Esa sensación de conocer el camino, pero nunca haberlo recorrido, asumiendo el compromiso. Era lo que estaba haciendo literalmente en ese momento por primera vez en mucho tiempo. Continuando con el evento, agradecemos las palabras del maestro Juan Carlos Barradas también. Y bueno, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Por si alguien quiere tomar la palabra, adelante, le prestamos también el micrófono. Hay un apartado, un capítulo que es el charco de lágrimas. Y usted refiere que ahí ya su papá enfrentaba problemas económicos, que es una de las pocas veces que lo ve llorar, que aún así él insiste en que se matricule en una escuela, que no vaya para donde usted le propone. Y no sé, me gustaría saber un poco más sus impresiones de qué pasaba en ese momento.
tanto por su cabeza, ¿no? El saber que realmente lo está viendo muy mal, pero que, vamos, tenía que seguir sus deseos de su papá, ¿no? De poderle dejar ser el patriarca de la familia, ¿no? Hasta el final, ¿no? Ese es mi pregunta. Eso es interesante porque de alguna manera creo que en esta parte pues entra mucho en juego también pues el tema de mi vocación, ¿no? Bueno, a nosotros, yo creo que como a muchos de aquí, se les dijo, y a nosotros en mi familia se nos dijo todo el tiempo que nuestra herencia era nuestra profesión. Y efectivamente así fue porque no nos tocó nada de eso. No había nada que vender. Entonces, para mi papá realmente sí era muy importante pues el legado que nos iba a dejar con la profesión, ¿no? Y bueno, se aventó fue una aventura para él inscribirme en una universidad privada muy costosa, ¿sí? En donde pues obviamente cuando él empieza a pasar por problemas bastante difíciles económicamente, pues para mí esto no puede ser un problema, ¿no? Pero como les decía yo hace un momento, el detalle es asumir la responsabilidad, ¿sí? Y mi responsabilidad en ese momento era pues estudiar, porque además eso era lo que nos habían dicho, ¿no? O sea, nos decían que esa era tu responsabilidad, tu trabajo es estudiar. De hecho, él nunca nos dejó trabajar, muy joven. Cuando se supiera que mis hijos trabajan y todo, se molestaría mucho. Porque realmente esa era la idea, ¿no? Pero en ese momento, no sé si ver las lágrimas de mi papá fue muy fuerte para mí, porque pues él me suplica que no lo haga, porque yo dije, pues ahorita me cambio a otra universidad y me voy a una universidad pública y asunto arreglado. Y él me dice, no, porque eso es lo que yo te voy a dejar. Y además o sea, él tenía muy clara cuál era su misión como padre. Y entonces en ese momento pues hicimos un trato, ¿no? Y eso lo asumí. Y por eso creo que le pongo tanto empeño y le pongo tanto corazón a todo lo que hago en mi profesión, ¿sí? Porque de alguna manera implicó también un sacrificio. Y el sacrificio fue de él y pues también fue mío. Esa semana yo le decía a uno de mis pacientes que el tema de sacrificios es otro tema que también está borrado, está anulado, hablando de evitar el dolor, evadir el dolor. Pero ¿saben qué? Gracias a los sacrificios de otras personas, de muchas personas, estamos nosotros aquí. Entonces, pero asumir que es así, pues yo creo que es lo que nos da fuerza, ¿no? Entonces en ese momento creo que para mí eso fue importante, asumirlo así, y bueno, por eso fue que lo hice. Es un espejo, porque muchos de los que hemos leído tu libro los hemos visto reflejados en algún capítulo o en muchos capítulos. Y hablando de la responsabilidad y las consecuencias, desnudar tu alma en un libro de esta manera no es nada sencillo. Digo yo me pongo como el espejo y yo creo que no es sencillo. Entonces, esta responsabilidad y asumir las consecuencias, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo sientes esta responsabilidad de mostrarnos eso que tú has tenido guardado, como digo, que muchos de nosotros, y que de pronto lo muestras al mundo? Lo curioso es que generalmente las personas te dicen que eres valiente. Y bueno, yo es algo que he hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces me comentaba, tienes que contarle a la gente que a tus pacientes tú le cuentas tu historia. Mis pacientes generalmente llegan a saber muchas cosas de mi historia. Y abrirme en ese sentido para mí no ha sido complicado, ¿no? Abrí hace muchos años un blog en donde también hablaba y contaba mis cosas y había gente que me decía, ¿eso no te va a quitar pacientes? ¿No te va a quitar credibilidad? Como que yo pues no creo que hablar en mi vida, sobre todo de un proceso. Mucha gente ha llegado a terapia conmigo por eso, ¿no? Porque en algún momento leyó mi blog y me dijo, es que usted, ¿no? Vivió esto y lo hizo. Y yo entiendo que no es fácil, porque si es como tú dices, ¿no? Como desnudarte en ese sentido, que van a pensar las personas, pero como yo iba muy enfocada hacia la gente que necesita ayuda,
hacia la gente que puede identificarse. No sé si mis libros van a volver clásico algún día, no lo creo, pero yo siempre digo que los clásicos pasan a la historia porque están basados en naturaleza humana, que esa es una de las cosas que se niega en la actualidad, la existencia de la naturaleza humana. Y entonces nosotros nos identificamos en historias como la de Dante o como la de Alicia porque están basadas en la naturaleza humana. Y yo necesitaba eso, necesitaba decirle a las personas que sus historias además son más comunes de lo que se imaginan. La mayoría de la gente llega a terapia creyendo que su problema, su historia es única, y no lo es. Es muy común que lo que a ti te esté pasando le esté pasando a 300.000 personas más, pero así impresionante, ¿no? Y esa es una de las cosas que de alguna manera al filósofo o a un buen terapeuta lo hace experto en naturaleza humana, porque aunque no lo queramos, compartimos muchas cosas con las otras personas. Aunque todos digamos, ¡ay, soy único! Sí, pero tu naturaleza humana hace parte de muchos más. Y esa es la esencia de muchas de las cuestiones. Entonces, yo creo que en eso me basé mucho con el hecho de abrir mi historia, ¿no? Y que de alguna forma las personas se pudieran, no sé, identificar con esta parte de la naturaleza humana, que cualquiera de ustedes que escriba su historia, de verdad los invito a hacerlo, pues lo va a conseguir. Se me hace algo muy interesante, pero creo que quisiera preguntar, ¿cuándo se dio cuenta que estaba palpando con la realidad y no con su realidad? ¿Y cómo se siente? Pues cuando no pasaba lo que yo quería. Cuando yo insistía en hacer algo y pasaba pues lo que tenía que pasar. Y entonces, pues obviamente me frustraba. De hecho, alguien me dijo que leyó el libro y me dijo, de hecho mi editora así como de, ya llegamos al final de la historia. Y yo, no llegamos al final y seguía, pues ya bueno, es que esto cuándo va a acabar, así como de pronto pasa algo increíble y buenísimo. Y no, ahí no acaba la historia, y me volvía a pasar otra cosa, y volvía a pasar otra cosa, y decía, sí, esa es la vida, ¿no? Y de alguna manera no pasa siempre mi voluntad. Y ahí fue donde yo decía, pues claro, esa es la realidad. Porque hay cosas, ¿no? Pues que tienen que pasar o que pasan y no son mi voluntad. Y de hecho, pues en el transcurso, cuando escribí el libro, me di cuenta de manera más notoria que mientras más insistía en hacer mi voluntad, pues obviamente peor se ponían las cosas, porque como decía Juan Carlos, al final de cuentas es una proyección solamente de lo que yo deseo. Pero hay una gran diferencia entre lo que deseo y lo que necesito. Y aunque no lo queramos, la realidad nos da lo que necesitamos. Entonces, creo que esa sería mi respuesta, o sea, darme cuenta de que no pasaba lo que yo deseaba. Y yo era muy berrinchuda, muy berrinchuda. Hay mucha gente de mi infancia que me conoce por eso, por berrinchuda, por ser muy llorona, por ponerme a llorar y porque es que no pasó, ¿no? Y pues no pasa otra cosa, ¿no? Y es asombroso porque cada vez que yo digo que ser fiel a la realidad es como que te lleva hacia donde tienes que llegar, ¿no? Yo siempre pienso que la vida es como la búsqueda de un tesoro, ¿no? Y el problema es que antes a todos se nos entregaba un mapa. Y yo siempre digo que tener un mapa no garantiza ni siquiera la llegada, porque es la aventura de ir tras ese tesoro. Pero ahora ya no hay mapa. Ya todo el mundo anda, ¿no? Porque se asumió que el mapa te decía el camino y que eso era lo que estaba mal. Y yo creo que esa es la realidad, porque la realidad te va marcando el camino. Y es asombrosa porque está llena de tantas, la realidad es infinita. Entonces, de alguna manera, si yo la reduzco, siempre se lo digo a mis pacientes y a las personas, si yo la reduzco a solo lo que yo creo que es o a lo que yo quiero que sea, pues de verdad que se reduce un montón, porque las posibilidades son infinitas. Entonces, hay una gran posibilidad de que no suceda lo que yo deseo o lo que yo quiero. Creo que así es como descubrí que pues estaba intentando la vida. ¿Cuánto tiempo, más o menos, cuánto tiempo te tomó, ¿no?, este proceso de poder
reflejarte en la historia que nos narras. ¿Y cuáles son los principales obstáculos que tuviste que sortear para lograrlo, ¿no? Que realmente el resultado de verdad es maravilloso, ¿no? Lo lograste así de una manera impecable. Muchas felicidades. Yo pensé que nunca lo iba a lograr porque, pues para escribir, para los que escriben, sí se necesita mucha disciplina. Esa es una de las cosas creo más difíciles a las que me enfrenté, ser la disciplinada a la hora de escribir, ¿no? Y pues me lo puse como un reto, que esa es una de las cosas también que trato de plasmar un poco en mi libro, que para mí los obstáculos son un reto siempre, ¿no? Y me lo puse como un reto. Por eso decía, tenía que salir este año. Yo le decía a mi editora, porque este año cumplo 50 años, porque este año cumplo 20 años de casada, ¿no? Y porque este año tiene que estar mi libro. Entonces, era como una meta, Pero yo diría que ese fue mi obstáculo más grande, porque lo empecé desde hace mucho tiempo y no lo lograba terminar. O sea, era así como de avanzar y de avanzar. Y sí se necesita mucha disciplina. Mi editora, a Nadia, yo le agradezco un montón eso, porque fue así como tener a alguien que esté detrás de ti. Ese fue el principal obstáculo, porque una vez que yo le decía a Nadia, yo pensé que nunca iba a poder escribir un libro, porque yo decía, ¿de dónde voy a sacar tantas palabras? Y pues cuando empiezas a escribir, sí te salen las palabras. Y bueno, creo que eso fue el obstáculo más grande y pues lo logramos vencer. Comentas esta pesadilla que tienes sobre las cartas de naipe, ¿no? Esas casas que se derrumban. Y nos mencionas sobre ese sentimiento de no pertenecer. Y vemos a lo largo de la historia, ¿no? Cómo te enfrentas tú a querer pertenecer, pero sentir que a lo mejor no. Vamos a ver más de eso en la segunda parte, porque así como que sentía que ya quería decir, ya está aquí, ya pertenece y ya tiene todo, pero no lográbamos. Entonces, ¿cómo te sientes ahorita, o sea, al final? ¿Y cómo crees que va a avanzar esto de pertenecer? Qué bella pregunta de verdad, porque para eso está dirigido mi libro, para las personas desarraigadas, que se sienten que no encajan y que no pertenecen en ningún lugar. Porque pues yo creo que por eso el 99% de mis pacientes llegan conmigo también, y porque yo creo que también es algo que está en nuestra naturaleza, el desarraigo, el sentir que somos como huérfanos en este mundo, una orfandad que yo siempre digo que el ser humano tiene, hasta que descubre en dónde pertenece en realidad, ¿no? Y sí, tienes razón, porque al final sí hay una respuesta, ¿no? Sí hay una, pero de ahí en gran medida viene ese vacío que sentimos, ¿sí? Pero es gracias a ese vacío y es gracias a esa orfandad que buscamos, y que por eso el ser humano siempre está en la búsqueda. Por eso Alicia se va al agujero y también está buscando, ¿no? Y Dante está buscando y todos estamos buscando. Pero como decía María Zambrano, el tema es la esperanza, porque la esperanza es eso, sí hay una respuesta, sí hay esa verdad, sí hay y se manifiesta todo el tiempo en nuestra historia, en nuestra vida, ¿sí? Y al final, pues como lo digo en mi libro, ¿no? Cuando sientes que no perteneces, crees que el problema es de los demás, porque no te aceptan, porque no te valoran, pero no es cierto. No son los demás. Y podemos hacer muchas leyes y muchas cosas para obligar a la gente a que acepte a los demás. Y no funciona así. Porque te vas a seguir sintiendo así. ¿Sí? Es algo que el ser humano tiene en su naturaleza. Obviamente unos lo sienten más fuerte que otros. Y todos hacemos muchas cosas por eso, por pertenecer. Pero qué bueno que me preguntas eso, y si en el segundo libro está. De antemano quiero decir que yo soy admirador de la maestra Mariluz, de las páginas de Facebook desde hace muchos años, y mi pregunta va con respecto a un tema que se está tocando, que es la verdad. En sí la verdad pues podría ser considerada entre única o universal, dependiendo del punto de vista que tenga cada quien, pero yo
he desarrollado un conflicto entre mi yo y la verdad de los demás. Entonces, para no chocar con este conflicto, me he desajenado de lo que es mi verdad contra la verdad del otro. Pero recuerdo las palabras del doctor diciendo, o me viene a la mente Marco Aurelio diciendo que nadie es enemigo de la verdad. Entonces mi pregunta va, ¿cómo saber dónde poner un límite entre la verdad del otro y la verdad de uno? Yo más bien diría que los demás tienen su opinión, pero no les tomaría como una verdad. Porque la verdad, yo creo que es algo más que eso. Todos tienen una opinión y su opinión no es la verdad. ¿Sí? Y de alguna manera yo también puedo tener una opinión y puedo tener en algún punto la verdad. ¿Sí? Pero yo creo que más bien es verlo así. Yo creo que nosotros le damos ese poder de sentir que es la verdad, ¿no? Pero, pues no, tendrán su opinión. Que de hecho ahorita estamos en un mar de opiniones, todo el mundo tiene una opinión de todo, aunque no sepan ni de qué está hablando. Pero en filosofía decimos, pues no todas las opiniones son respetables. Habría que aclarar que no hay verdad de uno y verdad de otro. Es decir, la verdad es la verdad. Y si hablamos de la verdad, estamos hablando de la realidad. En donde finalmente lo esencial todos descubrimos lo mismo. Y nos fijamos, la verdad está ahí, lo que pasa es que la gente no quiere verla. Pero el problema de la verdad, y de hecho cuando hablamos en un curso que citó donde les expliqué qué es la filosofía, usualmente se dice etimológicamente amar a la sabiduría. Y a la hora de explicarlo, en palabras más sencillas sería simplemente querer saber. Ese es el amor, está ahí en el querer, y la sabiduría está ahí en el saber. El problema no es, en la actualidad no es que no veamos la verdad, es que no queremos verla. Y por lo tanto, no es que tengas tu verdad o que alguien tenga su propia verdad o cada uno tenga su verdad, y entonces tenemos que estar en conflicto. Vaya, un ejemplo que le pongo a mis alumnos es que tan la gente ve la verdad y ve la realidad, que por ejemplo, incluso las sencillas o complejas, o importantes más bien, como es un matrimonio, por ejemplo, de pronto le dices a una chica o a un chico, esa persona no te conviene, porque tiene tal o cual defecto o tal vicio. Y dice, suele contestar, no lo tiene. Y bajito dice, pero va a cambiar. ¿Y qué quiere decir eso? Que está viendo el defecto. El defecto está palpable. Y si dice que va a cambiar es porque está reconociendo que el defecto está ahí. ¿Qué fue lo que pasó? No quiere verlo. Pero la verdad la vio. Se puso un velo, quiso oscurecerlo como un velo, pero la verdad está ahí. Y no lo vemos. No hay verdad de uno o de otro, es la verdad para todos. El problema no está en sí mismo, en que si podemos o no podemos conocer la verdad, de hecho la conocemos. El problema es que algunos no quieren verla. Y por eso entramos en conflicto. Porque está ahí, pero no quieren verla. Y eso es lo que resolvería el asunto. Porque incluso, y se lo digo a mis alumnos también, cuando alguien dice que la verdad es relativa, y cuando me discuten muchas veces que todo depende del punto de vista, pues entonces precisamente eso que tú me estás diciendo es relativo. Pero como tú me lo estás diciendo, porque estás diciendo que eso es una verdad absoluta, que todo es discutible. Entonces estás en la contradicción. Porque si verdaderamente cada quien viviera y tuviera su propia verdad, sencillamente no podríamos estar dialogando ahorita. Porque cada quien viviría en su propio mundo y su mundo sería totalmente aislado de los demás y se acabó. Pero la verdad no es así. Yo espero haber resuelto la cuestión. ¿Cuál fue la principal herramienta que tuviste que adquirir o desarrollar para poder enfrentarte a ti y a la realidad, ¿no? O sea, porque finalmente, si bien sí podemos actuar, lo difícil es poder afrontar las mismas consecuencias de actuar, o sea, que no te engrandece la forma. Y pues me gustaría saber, o sea, desde mi propia experiencia de he tenido 20 años, o sea, no teniendo tanta realmente, la tuya, ¿qué sería lo que más notaste en ese proceso?
Yo creo que una de las cosas que descubrí cuando escribí el libro es que desde muy pequeña el tema es el asombro. Y el asombro es como miras la realidad, ¿no? O sea, que la realidad en verdad te impacta. En filosofía decimos que la realidad te interpela, porque es como que te lanza algo, ¿no? Te va lanzando, te va lanzando. Y lo bello es el asombro, es dejarse impactar por eso, para que de alguna manera puedas decir, wow, aquí está pasando algo. Y de eso me di cuenta que era una constante en mi vida, ¿no? Desde muy pequeña, de hecho eso era un conflicto, por eso no encajaba mucho. Porque de alguna manera era, ¿no? Era ese ya, no sé si llamarlo, pues revelarse de la realidad, ¿no? De que te va impactando y te va asombrando, ¿sí? Y entonces puedes ver cosas, va a sonar un poco, no sé, pero puedes ver cosas que a lo mejor otros no ven, ¿no? Se te puede hacer más evidente, ¿cierto? Yo siempre digo que pues el asombro es algo que uno entrena, ¿no? Entrenas tu capacidad de asombro para que de alguna manera, pues de la forma más de lo que tú puedas, te puedas, no sé, ver la realidad, ¿no? Porque yo le digo a mis pacientes siempre que llegan, sobre todo los que llegan con depresión o con una serie de conflictos, no sé, de traumas del pasado, siempre les digo que eso es un filtro, y es un filtro con el que estamos viendo las cosas. Tú siéntate con un depresivo para que termines viendo lo que lee y te deprimes, ¿no? O sea, es ese filtro, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Yo creo que vamos perdiendo nuestra capacidad de asombro, ¿sí? Y volvemos al tema, pues cuando yo le impongo a la realidad lo que yo creo que es, pues ahí el asombro desaparece, ¿no? Entonces yo creo que tratar de ver lo que te están diciendo, la realidad, esa es la herramienta, yo creo que más. Y pues sí, a veces ves cosas, como decía Juan Carlos, pues, que son muy evidentes, ¿no? Y pues no para todos lo son, ¿no? No para todos lo es en algún momento ni siquiera de nuestra propia vida. Pero pues entrenas y ahí la vas llevando. Bueno, voy a leer un pedazo, un fragmento que tiene que ver con el castillo de naipes. ¿Okay? ¿Quién les va a obedecer?, preguntó Alicia, que para entonces ya había recobrado su estatura de todos los días. Si no son más que un mazo de cartas. Al escuchar esta aseveración, toda la baraja se elevó por los aires y comenzó a caer desordenadamente encima de Alicia, que lanzó un pequeño grito, mitad medroso, mitad iracundo, y empezó a defenderse en los casos. Pienso que las familias se construyen para otorgar seguridad, certezas y una base sobre la cual sostener la identidad, para que a la hora de salir al mundo todo esto te lo lleves y puedas enfrentarlo. Son estructuras que pueden ser sólidas o frágiles, pero nos gusten o no, sobre ellas nos formamos. Durante mi niñez y adolescencia mi estructura era fuerte, me daba todo eso, intenté tomar lo mejor, pero jamás pasó por mi cabeza quedarme ahí para siempre, no era necesario. Cuando la raíz es sólida, todo te lo llevas. Yo era una pequeña semilla y busqué incansablemente dónde florecer. Tener la sensación de no pertenecer nada tenía que ver con la falta de aceptación externa. No dependía solo de los otros, es algo que también llevaba dentro. Y bien encaminado lo transformé en un grandioso motor de búsqueda. No fue fácil, tardé en comprenderlo. Por mucho tiempo creí que algo tenía mal, ya que era diferente. Después le eché la culpa a los demás, a mis padres, a la sociedad, al sistema, a veces a Dios. Eso era lo más fácil. Así no asumía mi responsabilidad. Pero al final es parte de un proceso. Eso implicó crecer. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, al Centro Cultural Dante por acogernos en este evento, y a todos ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias, buenas noches, que tengan feliz regreso a casa.